Buen día compañeros y gerente de soluciones PEVAC SAS. Somos la pyme número 3, conformada por Gina Rubiano, Mónica Lancheros, Cindy Roa y quien les habla, Alejandra Carvajal. El mundo del amortiguador limitado. Es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de todo tipo de amortiguadores y accesorios de lujo, constituida hace poco más de 35 años, con sedes en el barrio 7 de Agosto y Prado Veraniego en la ciudad de Bogotá. Manual de reclutamiento y selección de personal. La siguiente propuesta de mejora fue elaborada de acuerdo al instrumento diagnóstico que se le aplicó a la empresa al mundo del amortiguador limitado, el cual nos permitió identificar las necesidades que ésta presenta. Realizamos el alcance que se genera desde la aplicación del instrumento diagnóstico y finaliza con la entrega de la propuesta de mejora. Además, se especifican los responsables y encargados de este proceso de reclutamiento y selección en una empresa. Se indica también un tiempo posible de duración que tendrá este proceso para lograr seleccionar al candidato idóneo para el cargo. Realizamos el programa mediante el ciclo PHBA de todo el proceso de reclutamiento y selección del personal para que la empresa, el mundo de la amortiguadora limitada, tenga claro cuál es el paso a paso que se debe llevar. De igual forma, presentamos una matriz detallada para identificar los responsables del proceso, los formatos que se deben utilizar y los documentos necesarios para el mismo. Dentro del proceso y políticas, en este manual buscamos contextualizar lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal en una organización y presentamos unas posibles políticas que puede tener la empresa, el mundo de la amortiguadora limitada para llevar a cabo este proceso. Conceptualización. Es parte fundamental del manual tener ciertos conceptos claros. Es por eso que presentamos algunos tipos de entrevista que encontramos en este proceso y el significado de las pruebas psicológicas y psicotécnicas que hacen parte de este. Dentro de la contextualización también se indica la información referente al formato de diagnóstico de necesidades y el análisis de resultados del mismo. El diseño y planeación hace referencia a la estrategia que se llevará a cabo para el desarrollo del proceso de reclutamiento y selección de personal. Además, también se presenta el contenido que debe llevar un proceso de reclutamiento y selección de personal con referencia a los temas específicos. Nos permitimos presentar un posible cronograma de actividades de los tiempos estipulados para lograr realizar este proceso de la forma más adecuada y organizada. A continuación, hacemos énfasis en el protocolo de entrevista. Protocolo de entrevista. Iniciaremos por decir de una forma muy breve que protocolo es una serie de conductas y reglas que se deben seguir y respetar. De este protocolo resaltaremos la propuesta de preguntas en las cuales podemos encontrar preguntas rompehielo, preguntas de área laboral, de área profesional, personales, entre otras. En cuanto al contenido, podemos encontrar temas como preparación de la entrevista, revisión y estudio de hoja de vida, preparación de preguntas, enviar citación de entrevista, agendar cita y preparación del ambiente. Para finalizar con este tema, llevaremos al lugar las recomendaciones de uso como comunicación, el lenguaje verbal, lenguaje no verbal, presentación personal, manejo de tiempos, entre otros. Retomando el manual de reclutamiento y selección de personal, realizamos un posible cuadro de costos que puede tener un proceso de reclutamiento de personal, poniendo como referencia una vacante y 5 candidatos para ocuparla. En este caso tiene un costo de 255.210 pesos, pero de igual forma se genera una herramienta para que la empresa Mundo del Amortiguador Limitada pueda ingresar información de costos que se generen para este proceso en diferentes casos. Para finalizar este manual se identifica el perfil y rol que debe tener un reclutador de personal, las recomendaciones referentes a este, conclusiones y glosario. En cuanto a la normatividad de este manual, nos basamos en el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política de Colombia y por último la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral. Por ejemplo, en el Código Sustantivo de Trabajo nos basamos en los artículos 11, 21 y 27, que hacen referencia al derecho de trabajo, normas más favorables y la remuneración del trabajo. Tenemos el costo-beneficio en los cuales encontramos. Implementar un manual de reclutamiento y selección de personal en una empresa permitirá que se contrate al personal más idóneo y ahorrar costos en contrataciones frecuentes, es decir, evitar la rotación de personal. También ahorrar costos en los procedimientos innecesarios que se puedan generar dentro del proceso de reclutamiento y selección de personal. Y uno más sería tener estructurado el proceso de reclutamiento y selección de personal que evita pérdidas en inversiones adicionales. Las ventajas de implementar el manual de reclutamiento y selección de personal. Permitir una mejor organización en los procesos de reclutamiento y selección de la empresa, ocasionando una mayor productividad. Acceso a más talentos, evitar multas al regirse en la normatividad vigente y la mayor competitividad. Para este manual medimos el indicador de eficacia.
Y en preselección, el objetivo que impacta es seleccionar al personal idóneo que hará parte de la empresa El Mundo del Amortiguador Limitada mediante un procedimiento transparente, legal y basado en el mérito. Y en el proceso de selección de personal, el objetivo es establecer las actividades para integrar al personal y disponer del talento humano requerido para adelantar los diferentes procesos de selección. Seguimos con la propuesta de mejora del manual de inducción y reinducción. Dando continuidad a la propuesta de mejora según el instrumento diagnóstico, se crea un manual para el proceso de inducción y reinducción del personal. Dentro del alcance se inicia con la aplicación del instrumento diagnóstico, identificando las necesidades de la empresa, analizando la información y se finaliza con la propuesta de mejora, dando por consiguiente a los responsables, siendo estos el director de talento humano, directivos y jefes directos, estableciendo los tiempos que durará la inducción y reinducción del personal. Dentro del flujograma evidenciaremos el proceso de inducción y reinducción de personal en un paso a paso mediante el ciclo PHBA. Continuando con el proceso de inducción y reinducción y las políticas, el proceso de inducción está dirigido a facilitar y fortalecer la integración del nuevo colaborador a la empresa, asimismo creando unas políticas generales para facilitar dicho proceso. En la conceptualización del diseño y planeación junto con el cronograma, para el diseño y planeación se habla de la importancia de cómo crear el proceso de inducción y reinducción, siguiendo con un cronograma de actividades organizadas en 7 días para inducción y 4 para reinducción, dando un total de 11 días ajustándose a las necesidades de la empresa. Dentro de la normatividad del Manual de Inducción y Reinducción nos basamos en el Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución Política de Colombia. Para los costos y beneficios, implementar el manual de inducción y reinducción permitirá que la empresa cuente con un personal capacitado en la realización de sus funciones. Teniendo una vez claro los procedimientos y costos de implementar dicho manual, se puede generar una estrategia donde se reduzcan las pérdidas para la empresa. En los conceptos básicos se genera para el manual de inducción y reinducción una determinación de los tipos de inducción y el seguimiento del mismo. Entrando en las ventajas de implementar el implementar el manual de inducción y reinducción establecerá un proceso para el control y ayudando al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Dentro de la hoja de vida del indicador de inducción y reinducción, medimos la eficacia en los procesos de inducción y reinducción del personal. Realizamos una estructura salarial con base a un análisis acerca de los perfiles de cada colaborador de nuestra empresa y también mediante una comparación de la misma con otras que fueran similares respecto a su actividad económica o desarrollo empresarial, teniendo en cuenta las funciones que realiza dicha comparación como un análisis de mercado. A continuación, una valoración de cargos que mide aspectos como educación, experiencia, adiestramiento, etc., que nos permitió estructurar una organización jerárquica que centraliza el poder hacia la base según sus funciones. Seguido a esto, realizamos una ponderación de factores y subfactores, acompañado de una ponderación de diferentes técnicas como método aritmético, geométrico y de coeficiente, que nos permitió consignar los datos en una tabla de valoración de cargos para finalmente realizar un análisis de regresión, que estima las relaciones entre las variables, buscando generar un salario más justo de acuerdo a las funciones que realiza cada uno de sus colaboradores. Su atención, esta fue la presentación de la PYME número 3. Buen día.